Hola, amada iglesia, es una bendición, un privilegio estar de nuevo exponiendo la palabra del Señor. Y mi oración ha sido que el Espíritu Santo nos hable. Que usted pueda decir ahí también una oración para usted mismo, para el Señor, decir: Señor, háblame, Espíritu Santo, habla mi vida, ore por mí, pídale al Señor: Señor, utiliza a José para que sea tu palabra la que salga de su boca, para que sea tu palabra expuesta y para que esa palabra traiga transformación a mi vida. Saben que el Espíritu Santo, una de las cosas que Él hizo, uno de los ministerios que el Espíritu Santo tiene, era dar testimonio de Cristo, era glorificar a Cristo, era apuntarnos al Padre también. Entonces quisiera que pudiéramos en este sentido ver cómo el Espíritu Santo va a obrar en nuestras familias y cómo va a llevarnos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras familias. Pues gracias a Dios que estos temas de domingo y jueves los podemos llevar a cabo la misma persona. Entonces yo voy a estar enseñando el jueves, entonces los invito a que estén el jueves que viene, porque cuando estaba preparando esta enseñanza eran tantas cosas que yo quería y podía decir sobre la familia, y guiada por el Espíritu Santo, que no voy a alcanzar ahorita. Entonces esto tiene segunda parte y les animo a que puedan estar el jueves para escuchar esa otra parte que complementa esta primera parte. Lo que quería es, a través de esta predicación, poder trazar como una dirección, o en este viaje que va a empezar de 50 días guiadas por el Espíritu Santo, y de pronto sacar muchas de esas perlas que el Señor me ha permitido aprender sobre la familia. Quiero contarles que yo soy miembro de una familia y un poco de mi historia. Yo soy fusagasugueño, quizás no todos lo sabían, pero no soy rolo como ustedes o muchos. Soy un fusagasugueño, y algo interesante de cómo inició mi familia es que no inició planeada por mis padres, aunque sí planeada por Dios. Tengan en cuenta eso. Mis papás eran novios, se fueron a un viaje de fin de año y ¿saben qué pasó? Ahí el Señor planeó mi venida a la existencia en este mundo. Y saben que en esa época no estaba legalizado el aborto como lo está ahorita, ¿no? Pero creo que la situación de mi mamá era una situación de esas que hoy en día sería tan fácil para tomar una decisión de aborto. Y quisiera resaltar ese detalle de las madres que han tenido a sus hijos, porque eso no es fácil. No es fácil ser madre en este mundo, no es fácil seguir adelante con un embarazo. Realmente es una muestra de mucho amor y de mucha fuerza y poder que el Señor les da. Ella decía a mi mamá: ¿y entonces qué va a decir mi papá porque no me he casado? No se habían casado. ¿Cómo vamos a casar y ya se me va a ver la barriga? Qué vergüenza, ¿cierto? Ese bebé era yo. Y yo nací en esa familia y quiero decirles que yo soy hijo. Ahí estoy, miren la foto. Yo soy hijo, he podido ser hijo, y el Señor en su beneplácito trae las personas no con una cigüeña ni de alguna forma extraña, sino a través de familias. Tú eres hijo. Además de eso, soy hermano. Quiero presentarles a mis hermanos. Mi familia somos 3, Cristian, Sebas y yo soy el mayor de los 3. Y también pude experimentar la bendición de tener hermanos y de ser hermanos. Todavía tengo mis hermanos, gracias a Dios. Pero también quiero contarles algo, y es que las familias no son perfectas. Ni en ese momento, y después las cosas se fueron empeorando. Mi papá se fue con otra mujer, mi casa y mi familia quedó aparentemente sin padre. Y creo que en la siguiente foto, esa fue la última foto que me tomé con mi papá antes de que él se fuera a los Estados Unidos. Y pues fui uno de muchos de esos jóvenes y niños que creció sin un papá. Eso es algo muy común hoy en día. Pero ¿saben qué? Yo pensaba que me había quedado sin padre. Eso era lo que parecía indicar la historia. Pero realmente yo encontré al Padre Celestial. Fui adoptado por Dios. En ese momento quizás pensábamos que toda nuestra vida no iba a funcionar sin mi padre, para mi mamá, para nosotros. Pero el Señor era un mejor padre, es un mejor padre, un mejor esposo para mi mamá. Y realmente Él es el que da sentido a nuestra vida. A medida que esta historia va avanzando, ya estando en la iglesia, conociendo al Señor, conozco a mi esposa en la iglesia y empiezo a ver una nueva faceta de la vida. Yo era un niño de esos que no se había despertado muy rápido al interés por las mujeres.
Era como esos que son como retardados en esa área, ¿sí? Como que no se dan cuenta de lo que está pasando. Pero llegó un momento como a los 16 años de que yo empecé a ver la belleza de las mujeres. Nunca lo había detallado así, como todos los detalles que hay en ellas, todo lo que el Señor les ha dado a ellas tan diferente a nosotros, y especialmente lo vi en mi esposa. Me encanta ella, me encanta su físico y también su forma de ser, me enamoró y empecé a experimentar algo, una nueva faceta cuando nos casamos en el año 2019. Esa nueva faceta de ahora ser un esposo, y también eso es parte de ser una familia ahora, en esa nueva etapa. Pero no se queda ahí la historia, ustedes ya saben hacia dónde voy, ¿cierto? 2 años después de casarnos, el Señor nos bendijo con nuestra primera hija y después con Salito. Ustedes ya las conocen a ellas, y uno hasta que no tiene a sus hijos no se da cuenta de lo profundo que es el amor de un padre y cómo el rol de padre es algo que no se compara a nada de lo que ha sucedido antes. Cada uno de estos roles es tan diferente y tan especial, tan hermoso. Y por eso quisiera que diéramos ese recorrido por la familia, y quisiera irle lanzando unas bombitas ahí en cuanto a estos roles de ser hombre, de ser mujer, de ser hijo, de ser padre, de ser esposo, esposa. Y quisiera que tomara su Biblia. Coja su Biblia porque no quiero que se quede dormido. Si Adolfo dice eso, quiere decir que eso es como común, ¿no? Como uno está viendo de atrás para adelante, solamente le ve la espalda a las personas. Pero los que estamos aquí, les vemos los ojos. Y vemos cuando están haciendo así. ¿Ve? Afirmando todo lo que estamos diciendo. Sí. Entonces, si usted tiene su Biblia en sus manos, créame que eso le va a evitar el sueño, porque usted va a estar conmigo mirando atentamente, y lo que yo quisiera es que usted pueda ver cómo en la palabra de Dios hay dirección para la familia, cómo hay instrucción para la familia, cómo hay orden para la familia. Y quisiera que fuéramos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y tratáramos un primer punto de esta enseñanza que tiene que ver con la familia creada. Si usted es de los que toma notas, puede tomar nota de este primer punto, la familia creada. Y quiero que veamos algo, y es que la familia es una idea de Dios, y por eso es una gran idea. Pero ahora quiero que piensen algo que a mí me ha roto la cabeza estos días en cuanto a pensar en la familia, y es que la familia no solamente es una idea de Dios y es una buena idea, sino que Dios es una familia. Eso para mí ha sido impresionante, porque Dios mismo nos hace familias, o nos creó así para medir en familias, porque Él mismo es una familia. Y aquí voy a darle crédito a un pastor que conocimos en Paipa, que se llama Holman Lesmes, y él nos enseñó a través de unas imágenes algunas cosas muy básicas, pero también muy importantes sobre quién es Dios. Y él tiene un dibujito en donde aparece que Dios es 3 personas. Yo lo dibujé ahí en la pantalla. Quisiera que ustedes sigan ese dibujo y entendamos cómo es que Dios mismo es una familia. Entonces, Dios es 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Noten que en la Trinidad, de hecho, ya hay un Padre y un Hijo. O sea, en la esencia misma de Dios hay un Padre y un Hijo. Hay una figura de familia ahí. El Padre tiene roles diferentes al Hijo y al Espíritu Santo. Cada uno tiene roles diferentes o énfasis diferentes. Y lo que vemos es que el Padre es el que dirige, el Hijo es el que ejecuta, de hecho se le llama el verbo, y el Espíritu Santo ayuda, ese es su énfasis principal. ¿Sí ven esto? El Padre dirige, el Hijo ejecuta el verbo y el Espíritu Santo ayuda. Y quisiera notar cómo en varios momentos, tanto de la creación como de la redención, están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en diferentes roles. Por ejemplo, en la creación, ustedes no sé si recuerdan que en Génesis capítulo 1, cada día de la creación ocurre porque Dios dice, ¿cierto? Dios dijo Dios, ¿cierto? Es decir, Dios está dirigiendo una acción de crear, de dar forma, de hacer brotar, pero entendemos que el que ejecutó esa creación fue el verbo, el Hijo. En Juan capítulo 1, voy a leerlo, ustedes quédense en Génesis, porque vamos a estar harto en Génesis. En Juan 1 dice: en el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y luego miren lo que dice: todas las cosas fueron hechas
por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos al Verbo, a Cristo, activo en la creación, ejecutando y haciendo todas las cosas según el Padre iba diciendo que se hicieran. Y de hecho en Génesis 1, usted vaya a Génesis 1, versículo 2, y usted va a encontrar ahí que en el momento mismo en que está iniciando la obra de creación, está la presencia del Espíritu Santo moviéndose sobre la superficie de las aguas. Cuando Dios decide crear al hombre, ¿saben cómo lo dice? En Génesis 1:26, adelante, si unos versículos más ahí. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre. Y eso es un plural. Noten que aparece en el mismo Génesis, como que ya te da la idea de que Dios no es solamente una persona, sino son varias personas. Todavía no sabemos tantos detalles en ese momento, pero está implícito esa idea. El Padre dice hagamos al hombre y entonces ¿saben qué hacen? Es como que el Hijo ejecuta dar vida al hombre, porque en Juan 1:4, volviendo a Juan capítulo 1, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesucristo fue el que dio vida de alguna forma al ser humano. Y además de eso, cuando Dios toma y forma al hombre del polvo de la tierra, ¿saben qué hace? Dice que sopla aliento de vida en su nariz. Génesis 2:7. Es decir, el Espíritu Santo es como que Dios de su Espíritu da al hombre y le da vida. Y noten también cómo en la salvación, cuando Dios diseña el plan de salvación, el Hijo es enviado y el Espíritu Santo ayuda y aplica la redención y convence al mundo esa obra que fue planeada por el Padre, que el Hijo ejecutó y que el Espíritu Santo está aplicando. De hecho, en la encarnación mismo, si ustedes pueden ir ahí a Lucas 1:34, Lucas 1:34, también vemos cómo están la persona de Dios obrando de manera coordinada para cumplir este plan. Lucas 1:34, 1:34. Entonces dijo el ángel, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ahí están, fíjense, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso el niño que nacerá, ese es Cristo, o sea, el Hijo pero encarnado, será llamado Hijo de Dios. Ahora aquí un dato curioso, y es que en la Biblia hay solamente dos personas que se llamaron hijos de Dios desde que fueron concebidos a la existencia. Uno es Adán, hijo de Dios, pero otro es Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Adán perdió su estado de Hijo de Dios porque él pecó, pero Cristo nunca perdió ese título de Hijo de Dios porque él obedeció perfectamente al Padre. Entonces vemos cómo el Padre creó a través del Hijo, el Padre envió al Hijo, el Hijo pide al Padre que envíe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo testifica de Cristo, el Padre envía al Espíritu Santo, el Padre enviará al Hijo en la segunda venida, el Hijo entregará todo al Padre. Así que esta familia que estaba desde la eternidad, Dios es una familia, 3 personas y todos son Dios. Quiero que vean en la imagen esa franja roja que yo hice ahí. Me copié del pastor Holman, me gusta cómo él lo muestra, porque de hecho lo mostré a mis hijas y pudieron entender la Trinidad. Todos son Dios. Es decir, en su esencia, en sus atributos, comparten cosas que son solamente de Dios, pero tienen roles diferentes. Son 3 personas distintas. ¿Sí ven eso? Un examen. ¿Alguno de ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vale más que el otro? No. ¿Alguno es más importante que el otro? No. De hecho, hay un pasaje en Juan capítulo 14:28, yo lo voy a leer para ustedes, en donde Jesús dice, si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Uy, ¿cómo así? Entonces, ¿Jesús no es Dios? Jesús sí es Dios. Y en su esencia y en su valor tiene el mismo valor que el Padre y que el Espíritu Santo, pero su rol de Jesús respecto del Padre es un rol de que Él es Padre y Él es Hijo. Por eso es un rol mayor en su rol, pero no tiene que ver con su esencia. Entonces entendemos que en la familia que es Dios hay roles diferentes, sí, y hay igualdad en su persona y en su esencia, claro que sí. Ahora veamos cómo Dios crea a su imagen
al ser humano y cómo Dios crea la familia humana para reflejarse a sí mismo. Miremos Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dice, y dijo Dios, hagamos, si puedes subrayar esa palabra hagamos, que ya Dios es una familia, al hombre a nuestra imagen, y dice nuestra imagen, no dice mi imagen, está hablando de nuestra, o sea, de nosotros, decir de Dios como una pluralidad, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios está creando a una humanidad que son portadores de su imagen. En la antigüedad las personas y las culturas solían hacer templos donde ponían ídolos, es decir, imágenes que ellos hacían de Dios, representaciones de Dios. ¿Y saben uno de los mandamientos qué es lo que dice? No te harás ídolos ni ninguna imagen ni semejanza. ¿Saben por qué? Cuando la gente entraba al templo o al tabernáculo de los judíos era una cosa extraña, porque lo que se esperaría encontrar en un templo, en un tabernáculo donde se adoraba a Dios era un ídolo, pero no encontraban nada, porque este Dios ya había puesto una imagen de sí mismo en la tierra, la humanidad, para representarlo en la tierra. Además, esta humanidad no fue creada y dejada como a la deriva. Quiero que vean en el versículo 28 de Génesis 1, ahí mismo el que leímos, que Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense. O sea, Dios es el primero que les da indicaciones a esas personas, que les da una dirección, un propósito, que les da una palabra que determina lo que son ellos. Básicamente unos representantes del Señor en la tierra. En el versículo anterior les está diciendo, fueron creados a su imagen. ¿Y qué es lo que eso significa? Ustedes van a representar mi dominio en la tierra, mi gobierno en la tierra, mi cuidado amoroso sobre la creación. Voy a citar a un teólogo que me gusta cómo explica este concepto. Dice, Juan Sánchez se llama, dice, el objetivo del mandamiento de Dios de ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra era reproducir portadores de la imagen de Dios y continuar expandiendo los límites del jardín hasta que este cubriera todo el mundo y así la tierra estuviera llena de la gloria y la imagen de Dios. Entonces, tenemos acá una gran verdad y es que somos creados a imagen de Dios para reflejarlo y para representar en esta tierra. Y acuérdense que Dios no es uno, sino son tres personas y Él nos creó a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, plural, acuérdense de eso. Ahora vamos a ver algo y son dos aspectos de la imagen de Dios en nosotros como seres humanos. Uno es el aspecto estructural y otro es el aspecto funcional de la imagen de Dios. Entonces miremos el aspecto estructural que está ahí mismo en Génesis 1, el pasaje que acabamos de leer. Cuando dice en Génesis 1, 27, Génesis 1, 27, usted vaya en su Biblia, sígame. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando aquí dice Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, ¿ustedes creen que se refiere solamente que Dios creó a Adán, o sea, al varón como a imagen suya? Exactamente, el mismo versículo está diciendo varón y hembra los creó. Es decir, que cuando en hebreo se utiliza esta palabra hombre acá, hombre a su imagen, se refiere a la humanidad. La palabra hombre o Adam en el hebreo puede significar tres cosas según el contexto. Una puede significar humanidad, puede significar hombre en un sentido general o puede significar el nombre del primer hombre, Adán. En este momento significa que Dios creó a la humanidad a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, es decir, pone dos categorías, aquí está Adán, la humanidad, y Dios creó dos formas de Adán, dos formas de humanidad diferentes, varón y hembra.
Y esto nos deja una lección demasiado importante para la vida en esta tierra y para la familia, y es la igualdad en valor que tienen los hombres y las mujeres por el hecho de ser creados a la imagen de Dios. ¿Pueden ver eso? Es decir, que hay una dignidad, hay un valor intrínseco que no tiene que ver con lo que hacen, sino con lo que son como seres humanos. Y de hecho, Adán en Génesis 2:23, váyase una página más adelante, Génesis 2:23, cuando Dios trae a la mujer a Adán, él la ve y ¿saben cómo la llama? Y esto lo voy a revelar en Reina Valera 60. Por ahí dijeron varona, ¿cierto? En algunas versiones más modernas dice mujer. Entonces como que se pierde como el chiste, porque es que lo interesante acá es que en el hebreo, cuando Adán ve a esta mujer, él la llama, él es un varón y él la llama a ella varona. O sea, él la identifica no como un animal, porque él había acabado de nombrar animales, ¿se acuerdan eso? Pero él ve que ella no es un animal, ella es uno como él, es una varona. Tiene igualdad en su humanidad con él. Y esa igualdad en la humanidad por el hecho de estar vivas las mujeres, nos ha llevado a que entendamos que hay un trato de honor que debemos rendirnos unos a otros como hombres y mujeres por el hecho de ser creados a la imagen de Dios. Saben que en la época del Nuevo Testamento las mujeres eran tenías como una especie de humanidad inferior. Pero el Nuevo Testamento todo el tiempo está ratificando la veracidad de la idea de la creación de Dios en el principio. El orden de la creación. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:7. Pues búsquelo ahí rápido. Primera de Pedro 3:7. Voy a darle tiempo de que lo busque. Aquí el apóstol Pedro está hablando a los maridos y él no está inventándose un nuevo mandamiento para los maridos. Él está ayudándoles a ver cómo quizás la cultura de ese momento estaba completamente contraria al diseño de Dios, porque estaban tratando mal a sus esposas. Y si ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Si quiere subraya esa palabra para que sus oraciones no sean estorbadas. Pedro está aludiendo no a que esas mujeres, ese como ellas ya son cristianas y entonces están en la iglesia, entonces trátenlas con honor. No, él está diciendo es porque ellas están vivas igual que ustedes. Porque ellas son seres humanos igual que ustedes, porque ellas son herederas de la misma vida igual que ustedes. Ahora, quizás en algunos momentos es necesario hablar y enfatizar este valor de la mujer igual al del hombre y esa dignidad que se le debe honrar, sobre todo en sociedades donde el machismo es algo que es predominante. Pero tenemos que tener también algo en cuenta: el feminismo también está mal y también tenemos que hablar en ese sentido, porque hoy en día pareciera que los hombres no estamos de moda. O sea, como que los hombres son los tontos, son como los que lentos para entender las cosas. Las mujeres hoy en día ya no necesitan un hombre, sino que pueden tener inseminación o lo que sea, o un hijo, pero sin necesidad de un hombre. Y si han de casarse, se casan es con otra mujer, pero no con un hombre, porque los hombres son un estorbo. Entonces hay que igualar, balancear la pesa, porque la Biblia no nos enseña ni el machismo, pero tampoco el feminismo. Nos enseña la igualdad entre el hombre y la mujer por ser portadores de la imagen de Dios. Ahora quisiera que fuéramos un paso más allá, y es cómo aplicamos esta idea de la imagen de Dios a nuestros hijos. Ellos son portadores de la imagen de Dios también, y por lo tanto merecen un trato digno. Ellos tienen un valor intrínseco como seres humanos. Y yo he notado algo en nuestra sociedad, y es que creemos que por el hecho de que somos los padres, los papá y mamá, los que mandan, los papás, entonces podemos tratarlos indignamente. O sea, insultarlos, gritarles, o sea, como denigrar su dignidad humana, maltratarlos. De hecho, aún en la forma de disciplina física, yo creo que sí hay cierto tipo de disciplina física que debe usarse en los niños, especialmente cuando son pequeños, pero hay formas de disciplina o aún de palabras que son denigrantes para la dignidad de los niños. Por ejemplo, cuando tú le das una cachetada a tu hijo en la cara, eso es algo que atenta a su dignidad como ser humano, y el niño lo siente así. O sea, eso tú lo sientes. De hecho, tú puedes recordar, si tu papá te dio una cachetada, eso nunca se te olvida en toda tu vida. Tú lo tienes ahí, sabes que eso te dolió adentro de tu corazón, porque tu dignidad fue pisada. Es muy diferente una disciplina aplicada con amor a, por ejemplo, darle un puño a tu hijo
o aún darle un pellizco a tu hijo, o darle un empujón. Eso es una muestra de transgredir la dignidad que tu hijo tiene. Entonces tengan en cuenta esto, padres, si ustedes quizás han transgredido la dignidad de sus hijos, eso es algo de lo que tienen que pedir perdón, ¿saben? Eso trae restauración también en la familia. Si se han equivocado en esa área, necesitan no simplemente dejar así porque yo soy el papá y los papás nunca piden perdón o los mamás nunca piden perdón. No, tienes que pedir perdón. Y tu hijo va a ver el poder del evangelio a través de ti y ese acto que estás haciendo de reconocer cuando lo has indignado, cuando has provocado a ira a tus hijos. Eso provoca ira a los hijos y eso es un mandamiento de hecho que está en Efesios. Es una advertencia que Dios da a los padres para no provocar a ira a sus hijos, no enojarlos. Y cuando un hijo es objeto de este tipo de trato, ¿saben qué actitud normal sale de su corazón? La ira, el enojo, la rebeldía. Va a rechazar todo lo que tú le digas de ahí en adelante. Ahora vamos a ir un paso más allá con las familias modernas. ¿Cómo aplicamos este concepto de la imagen de Dios en nosotros? Hoy en día están de moda las mascotas. Y quisiera hacer un comentario sobre esto porque estaba el viernes hablando con unos hermanos en una emisora y los niños tenían la pregunta de si las mascotas eran parte de la familia o no, cómo tratar las mascotas, ¿cierto? Y tenemos que entender que las mascotas no son seres humanos. Si usted tiene una mascota en su casa, ese no es su hijo. No puede hablarlo como si fuera su hijo. No son personas. Sus hijos no pueden ver al perro como si fuera el hermano. No es un hermano. Mucho cuidado con eso. El ser humano es especial por encima del resto de la creación porque es portador de la imagen de Dios. Y si nos igualamos a un perro, entonces ¿qué estamos quedando nosotros? No. Cuidado cómo tratas a tu perro. A veces tratamos mejor al perro que a los hijos. Tratamos mejor al perro que a la esposa o al esposo. Lo tratamos con mayor dignidad que a la mamá o al papá. Otra cosa, la adopción de los perritos. También está de moda adoptar perros porque pobrecitos, ¿no? Y yo creo que está bien adoptar perros porque eso es una forma de ejercer dominio sabio y cuidadoso sobre la creación como seres humanos. O sea, de no dejar la creación y destruirla, no. Pero lo que es curioso es que uno jamás concebiría, por ejemplo, que una perrita como Abby cuando tuvo sus bebecitos dijera, no es conveniente el embarazo, mejor abortemos los bebecitos, los cachorritos. O cuando nazcan, ahoguémoslos. Uno no puede concebir esto para un perro, pero sí lo concebimos tan fácilmente con nuestros propios bebés. Cuando no son convenientes, pues los matamos. O quizás ni siquiera consideramos en la adopción de seres humanos. ¿Por qué no puedes pensar en adoptar a un hijo, a un ser humano portador de la imagen de Dios si quieres adoptar? Si quieres hacer algo bueno por este mundo. Además de adoptar un perro, adopta a un niño. Y de hecho, primeramente deberíamos pensar en adoptar a estos portadores de la imagen de Dios. Saben que con los perros uno piensa, oiga, esterilicemos a los perritos para que no estén reproduciéndose. Pero con los humanos, en lugar de esterilizarnos o de evitar la concepción, más bien una vez están en el vientre, démosles de baja, a portadores de la imagen de Dios. Cuando la creación termina, y vaya usted a Génesis 1:31, han terminado los días de la creación, los 6 días, y dice ahí Génesis 1:31, léalo conmigo. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el 6.º día. Pasó toda la creación y el Señor ve todo lo que hace y es bueno en gran manera. Y todo lo que Dios ha creado es bueno en gran manera, ¿saben por qué? No porque todavía no hubiera maldad. O sea, la bondad no es contingente a la maldad. Dios ha sido bueno desde la eternidad pasada. Entonces, ¿por qué era buena la creación? Porque estaba reflejando la función y el propósito que Dios le había dado a todo lo que había hecho cuando Él dijo sea, sea, sea y sea para tal cosa. Pero ahora vamos a entrar a Génesis capítulo 2 y vamos a ver un aspecto funcional de la imagen de Dios en nosotros y las implicaciones que tiene. ¿Recuerdan que ya hablamos del aspecto estructural de la imagen de Dios? Es decir, Adán, la humanidad, ambos, varón y hembra y cada ser humano a la imagen de Dios con un valor intrínseco. Ese es el aspecto estructural de la imagen de Dios. Ahora vamos a ver el aspecto funcional, es decir, cómo los roles diseñados por Dios están presentes ahí. Génesis capítulo 2. Es importante notar algo, que Génesis 2 y Génesis 1 no son dos relatos diferentes como si fueran dos creaciones distintas, ni tampoco se refiere a dos parejas diferentes.
Jesús mismo nos deja claro esto cuando le preguntan por el divorcio. Jesús alude a lo que está escrito en Génesis y cita Génesis capítulo 1, que Dios los creó varón y hembra, y después cita Génesis capítulo 2, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jesús está viendo a Génesis 1 y Génesis 2 como un relato que le da el entendimiento completo de esa misma pareja humana que Dios creó en el principio. Es como cuando uno se pone unos audífonos estéreo. Uno por un audífono escucha como una parte de la música y por la otra escucha la otra parte, y las dos combinadas te dan el cuadro completo de ese tono, ¿cierto? Génesis 1 y Génesis 2 es algo así. Son como dos ópticas, una en donde te muestra lo general, y Génesis 2 es una óptica, haz de cuenta una lupa, en donde tú pones el ojo en el día sexto y te da una cantidad de detalles de lo que pasó en el día sexto cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Porque en Génesis 1 no hay mucho detalle, es muy cada día uno después del otro y se acabó. Génesis 2 te da detalles del día sexto de la creación, y lo interesante es que Génesis 2:18 nos encuentra con algo que contrasta con cómo terminó Génesis capítulo 1:31. Génesis capítulo 1:31 terminó, todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, ¿cierto? Ahora mire cómo Génesis 2 casi que abre la escena diciendo, Génesis 2:18, entonces Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada o ayuda idónea. Entonces aquí tenemos algo muy importante, y es que hay una primera cosa que no es buena, y es que el hombre esté solo. ¿Por qué razón? Porque esta humanidad fue diseñada por Dios para que tanto el hombre como la mujer se pudieran complementar y pudieran reflejar cada uno aspectos diferentes de la imagen de Dios en ellos, así como el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Miremos entonces algo importante, y es que ese mandato de ser fructíferos, multiplicarse, que está en Génesis 1:28, que ya lo leímos, llenen la tierra, ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, ese mandato Dios se lo dio a los dos, al hombre y a la mujer. Porque, mire Génesis 1:28, un momentito, devolvámonos. 1:28, mire lo que dice, Dios los bendijo y les dijo. Solamente quiero que noten esas dos palabras ahí, cómo está hablando en plural, o sea, ellos. No es Dios lo bendijo al hombre, sino Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense, sean fecundos, llenen la tierra. Entonces está claro que ese propósito es un propósito que los incluye a los dos, pero por lo que se ve aquí en Génesis 2, cada uno con roles distintos, con diseño fisiológico diferente, con diseño de pensamiento diferente y con roles diferentes. Miremos entonces ahora Génesis 2. Y hay un primer detalle que hay que destacar aquí, y es que el hombre fue creado primero que la mujer. Miren que Génesis 1 no nos da ese detalle, simplemente dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó y los bendijo. Pero Génesis 2 dice, primero fue creado Adán y después fue creada Eva. Ese parece un detalle insignificante, pero es un detalle que tiene mucha carne de donde tomar y muchas cosas que aprender. De hecho, Pablo utiliza esta razón, o más bien alude a la razón de que el hombre fue creado primero, para entender cómo es el rol de la mujer y el hombre en la familia y en la iglesia. O sea, que son distintos por orden de la creación. Entonces, ¿qué sucedió antes de que Eva fuera creada? Y vamos a empezar a mirar en Génesis 2:15. Entonces, en este momento no existía Eva, ¿sí? Estamos solamente Adán, estaba puesto en el huerto. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quisiera que paráramos ahí por un momentito. Aquí eso es pareciera como un paralelo con Génesis 1:27, donde le da como un mandato al hombre. En este caso el mandato está dicho con dos palabras, labrar y guardar. Algunas personas creen que el trabajo es un castigo de Dios. ¿Se acuerdan del negrito del batey? ¿Cierto? Pues aquí nosotros vemos que antes de la corrupción o de la maldición por el pecado, el trabajo ya existía, porque este hombre tenía como función y propósito trabajar ese jardín, labrarlo. Es decir que en responsabilidad principal del hombre está este rol de trabajar
y de proveer para el sustento de su familia. Obviamente Dios es el proveedor, pero miren que cuando el hombre está haciendo esto, él está reflejando algo de la imagen de Dios en él. Y cuando está guardando el jardín, imagínense un guardador o un guardián, el hombre es aquel llamado para ser ese guardián, ese protector. Al final Dios también es nuestro protector, ¿no? Y creo que un varón cuando toma ese rol y protege a su familia, protege a sus hijos, aún está dispuesto a dar la vida por ellos, está reflejando algo de la imagen de Dios en él. Entonces aquí tenemos dos roles del hombre en su aspecto funcional de la imagen de Dios, como proveedor, como protector. Pero también otra cosa, miremos ahí Génesis 2, creo que es el 17, que dice, ese es, 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Este mandamiento fue dado a Adán y Eva o estaba Adán solito ahí? Fíjense que en últimas es para los dos, pero en este momento Eva no está en escena, no existe. Quiere decir algo, y es que Dios encomendó su palabra al hombre para que ese hombre transmitiera la palabra del Señor a su esposa y a sus hijos. De hecho, Eva, cuando es tentada por la serpiente, ella responde con conocimiento del mandamiento, porque ella dice, sí, no podemos comer, aunque ella estaba un poco confundida, pero ya como que ella sabía del mandamiento. Sabía no porque Dios se lo hubiera dicho a ella, ¿saben? Sabía porque Dios se lo dijo a Adán y Adán se lo había dicho. Entonces yo creo que aquí hay una implicación de ese rol que el varón tiene, como de ser un líder espiritual para su familia, o sea, de ser una especie de un pastor para su esposa y para sus hijos. Es aquel que está encargada de la palabra de Dios para transmitirla a su familia. Y cuando un hombre hace esto, ¿saben qué está haciendo? Está reflejando parte de la imagen de Dios en él. Está glorificando a Dios al hacerlo, porque de hecho Jesús, en el Nuevo Testamento, también en Efesios, cuando se habla de Jesús como él, con la iglesia que es su esposa, y que eso es una analogía entre el hombre y la mujer también, el esposo y la esposa, como Jesús también con la palabra santifica a la iglesia para presentársela a sí mismo pura y sin mancha. O sea, Jesús está mostrándonos cómo él mismo está modelando lo que es un varón según el diseño de Dios. Ahora hay otra cosa acá, y es que acaba de suceder esto, Génesis 2, 15, 17, que el hombre fue puesto en el jardín para labrar, para guardar. Dios le da la palabra y inmediatamente dice, no es bueno que el hombre esté solo, lo leímos, ¿cierto? Yo lo que esperaría es que si no es bueno que el hombre esté solo, entonces pues que Dios debía haberle creado una ayuda idónea de una vez. Pero no sucede eso. ¿Saben qué pasa inmediatamente después? Miren ahí Génesis. Después de que Dios dice, oiga, no es bueno que este hombre esté solo, necesita una ayuda para cumplir estos propósitos. No, pero ¿qué pasa después? ¿Se la hace? No, ¿qué sucede? Lo puso a nombrar los animales. Le puso a darle nombre a los animales. Yo creo que eso tenía dos propósitos. Un propósito es que Dios ya sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo para hacer esa tarea, pero Adán no lo sabía. Entonces tenía que ponerlo a hacer un trabajito para que él se diera cuenta, oiga, no estoy como que me hace falta, ¿no? O sea, él no encontró ayuda idónea. Él se dio cuenta de eso. Pero también creo que hay otra implicación de lo que está pasando ahí. Y es que poner nombres, cuando Dios trae los animales para que Adán les ponga nombre, poner nombres es un acto de autoridad, por decir, hacia algo. Por ejemplo, Adán estaba ejerciendo autoridad sobre la creación, o sea, estaba sojuzgando la creación y gobernándola al ponerle nombre a los animales. O sea, él estaba ejerciendo esa función. De hecho, los padres nombran a sus hijos, ¿cierto? De hecho, Dios, por ejemplo, nombró a la humanidad, lo llamó Adán, Génesis 5, 2. O por ejemplo, Dios le cambia el nombre a personas. Pero hay algo interesante también que nos deja ver algo, una faceta del rol del varón, y es que cuando Dios finalmente pone manos a la obra y trae a esa mujer, y Adán ve a esa mujer, Génesis 2:23, voy a leer Reina Valera. Entonces dijo entonces Adán es el que está diciendo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona.
el hombre está dándole un nombre a su esposa. Y no solamente ahí, antes de la caída, sino en Génesis 3:20, después de que ya ha ocurrido la maldición en Génesis 3:20, mírelo usted ahí adelantito, una página más adelante. El hombre puso, ¿qué dice ahí? Ayúdame, Génesis 3:20. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Qué palabra podemos usar para describir ese rol? Del hecho de que el hombre haya sido creado primero y después Eva, de que él le haya puesto un nombre a ella. ¿Cómo lo podríamos definir? Yo no sé si la palabra liderazgo sea la correcta o responsabilidad principal ante Dios. ¿Ustedes cómo lo definirían? ¿Qué nombre le darían a eso? O sea, ese rol por diseño de la creación. Ahora, creo que una forma de poderlo entender muy bien es el ejemplo de Jesús mismo. Jesús y su iglesia, su esposa, y cómo Él es la cabeza de su iglesia, y cómo Él es el referente de un hombre y un esposo, como es diseñado por Dios. O sea, un líder amoroso, un líder sacrificial, un líder que entrega su vida por su esposa, un líder que lava los pies a su esposa, un líder que sirve, un líder que entrega la vida, un líder que lleva la palabra a su esposa para presentársela santa a sí mismo y más resplandeciente. Ese es un rol del hombre. Y quisiera que en este punto los hombres hiciéramos un alto en el camino. No necesariamente deben estar casados para empezar a desarrollar esas cualidades de un varón. Ustedes desde niños, desde jóvenes pueden empezar a ejercer y empezar a prepararse y a practicar ese tipo de roles. Pero quizás tenemos que pensar como hombres que muchas veces hemos abandonado nuestro lugar. Muchos han dejado, simplemente escapan, desaparecen, o están pero no están. Otros han aplastado a sus mujeres. Otros han abandonado la responsabilidad de guiar y dirigir, de enseñar la palabra a sus esposas, a sus hijos. Es un aspecto funcional de la imagen de Dios en el varón. Ahora vamos a mirar algunos aspectos en la mujer. Entonces hay un mandato que Dios le da a los dos en Génesis 1:27. Les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Adán no podía reproducirse ni llenar la tierra ni multiplicarse él solo, ¿cierto? Hay una cuestión, de hecho, fisiológica en cuanto al cuerpo de las mujeres, que está diseñado por Dios para gestar a los hijos. Dios es el que da la vida, pero mira el Señor cómo las hace partícipes de engendrar vida dentro de ustedes. Como también las ha dotado de sus senos, que son un medio de nutrición y de sustento para los hijos, para nuestros hijos, porque son mis hijos también, mis hijas. Que yo no puedo hacer eso. Quizás hoy en día uno, si no tuviera una mujer, diría: bueno, voy a la tienda y compro una leche en polvo y listo, resuelvo. Pero eso no era así. Imagínense en la antigüedad cómo harían sin los pechos que pudieran nutrir y sustentar la vida de nuestros hijos. Y eso es un rol que es muy hermoso. Y yo sé que hoy en día ha sido degradado, despreciado, como que ser madre y criar sus hijos y levantarlos es como algo, como un tipo de mujer, como que no puede hacer nada más con su vida, así como, no. Y la Biblia nos enseña algo tan especial de la maternidad, de tener hijos, de levantarlos, de ser madre, de nutrir, porque Dios mismo también es así. O sea, Él es aquel que nos sustenta, que nos levanta, que nos fortalece, que nos instruye, que como un bebé nos rescata, que nos adopta. Algo importante acá, porque sé que algunas mujeres quizás no pudieron tener hijos por cuestiones que ya todos sabemos, ¿no? Por algún tipo de esterilidad, algún problema biológico. Entonces no están completas, no están plenas. Pues saben que son portadoras de la imagen de Dios estructuralmente, o sea, reflejan al Señor en esta tierra, aún sin hijos, y además de eso pueden ser ayuda idónea si está en la voluntad del Señor que se puedan casar. Listo, entonces vamos a ir a otro aspecto funcional en la mujer, y es el término ayuda idónea. Y pienso que ayuda idónea define dos roles o dos cosas que son esenciales en el diseño de la mujer. Quisiera citar a la doctora Katy, ella es doctora también. Entonces ella escribe lo siguiente, dice: en la escritura el vocablo de ser, o sea, el que se traduce como ayuda, ahí
en el hebreo, aparece 22 veces en el Antiguo Testamento y se usa la mayoría de casos para referirse a Dios como ayudador. Por consiguiente, es evidente que el concepto de ayuda idónea no tiene una implicación de inferioridad, sino que se refiere a alguien que trabaja al lado de la persona a quien ayuda para llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado. Así que ya estamos claros de que ser ayuda no significa algo inferior, porque el mundo sí te dice eso. Si tú eres ayuda, eres inferior. No, tienes que no ser ayuda porque ayuda es más bajo. Falso, desde la Biblia no es así. Recuerden el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo ayuda. No es inferior. No es inferior ser ayudador. De hecho, cuando una mujer ayuda al varón con que Dios la ha unido, está reflejando una faceta de la imagen de Dios en ella como ayuda. La palabra idónea, dice también la doctora Katy, la palabra traducida al español como idónea es el término hebreo kenegdo. Algunas de las fuentes consultadas mencionan que esta palabra proviene del hebreo nokah, que significa estar enfrente de o estar opuesto a. Al igual entre ambos sexos, esta igualdad entre ambos sexos está relacionada con su dignidad y valor ante Dios. Sin embargo, son opuestos, pero no como si fueran enemigos, sino porque son diferentes en género, en diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella. Entonces, ser ayuda idónea significa que es diferente al hombre, que se complementan mutuamente y que es la persona adecuada para él. Entonces tenemos una conclusión importante de esta parte de la imagen de Dios funcional, y es que hay diferencia de roles o de funciones, así como lo hay en la Trinidad, también los hay en la imagen de Dios en hombre y mujer, varón y hembra, que lo reflejan de forma distinta. Pero también entendemos que hay igualdad en humanidad. ¿Sí quedó claro eso? Para que ustedes lo recuerden, Génesis 1 te dice igualdad en humanidad y valor. Génesis 2 te dice distinción en roles y funciones. Y esa unión es algo hermoso que Dios diseñó y creó para complementarse y para su gloria. Ahora pensemos un poquito en los hijos. Vamos a hablar aquí de los hijos en cuanto a estos roles. Solo quiero que pensemos algo, hijos y papás. Los hijos son personas bajo autoridad de sus padres, o sea, bajo el liderazgo de sus padres. Sí, no un liderazgo que les trasgrede su dignidad, no, pero sí están bajo autoridad y liderazgo de sus padres. De hecho, cuando uno ve los mandamientos para los hijos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, casi que se reducía a honra a tu padre y a tu madre. Con eso el Señor no te está pidiendo nada más todavía. No te está diciendo hoy predícale al mundo, sé un misionero, quién sabe qué cosas tienes que hacer, no. Honra a tu padre y a tu madre, hijo. Esto es lo que te corresponde mientras estás bajo la autoridad de tus padres. Entonces los hijos son personas bajo autoridad, por diseño de Dios. Algunas familias hoy en día los hijos son los que mandan, ¿no? Los papás ahí como que, a ver el niño qué hace, de pronto quién sabe que nos va a pegar o algo así. No, o sea, en el orden de la creación, los animales no son los que mandan, ni los niños son los que entonces mandan la parada en el hogar. Bueno, ahora vamos a ver algo y es Génesis capítulo 3. Y es que esta familia ideal ahora pasa por algo de disfunción. Pasa por disfunción. Génesis capítulo 3. ¿Saben qué pasa? Empieza a distorsionarse el orden de la creación y la caída empieza, ¿saben qué? Un animal, la serpiente, Satanás, toma un animal para decirle a la mujer y la mujer para decirle al hombre lo que tiene que hacer. Están invertidos todos los roles de la creación. Y este hombre no le cree a Dios que dijo ciertamente morirás. Y entonces después de la incredulidad viene la idolatría en donde él mismo va a ser como Dios. El principio de todo pecado creo que es la incredulidad. Y eso lleva a toda una serie de nuevas condiciones, porque Dios llama al hombre primero a cuentas. ¿Sí se han dado cuenta de esto? No debería primero haber cogido a Satanás, porque ese fue el que introdujo el engaño. Llamó al hombre. El Señor le dijo al hombre en Génesis 3:9, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y fíjese que le está hablando a él en primera persona.
Él es responsable y de hecho es el primer responsable. Eso tiene que ver con el liderazgo que Dios le había dado por diseño. Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Sí ven eso? Le está diciendo a él. Entonces, de hecho, la mujer también es llamada, por supuesto, a cuentas. Ellos se echan la culpa unos a otros. Quisiera que viéramos algo acá, y es que nosotros, en cuanto a nuestro pecado se refiere, no podemos echar la culpa a otro. Al final, tú eres responsable por lo que tú hiciste. Si tus hijos se rebelaron, tú no eres responsable al final por la decisión que ellos hayan tomado con su vida. Pero tú sí vas a dar cuentas por cómo fuiste un padre. Tú sí vas a dar cuentas de cómo fuiste un esposo, independientemente de si su esposa se comporta o no se comporta, o viceversa. ¿Sí ven esto? Y la maldición trae una disfunción en los roles en los roles que tenía el hombre y la mujer. No es que los roles se hayan eliminado, sino ahora están a través de la disfunción. Esta mujer que iba a ser la madre para multiplicarse y llenar la tierra, iba a seguir siendo la madre, pero ¿saben qué? Ahora a través de multiplicados dolores de parto. Madre a través de la disfunción. Este hombre que iba a ser un líder y tenía una ayuda idónea para cumplir ese propósito de Dios, ahora iban a luchar entre ellos por dominarse mutuamente, el hombre para pisotear a su mujer y aplastarla, la mujer para quizás querer dominar al esposo. Eso está en Génesis 3:16, cuando dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa parte de la maldición tiene que ver eso, con una disfunción en el liderazgo. Cuando aparece esa palabra, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, eso aparece también en Génesis capítulo 7, cuando Caín está siendo tentado. Y Dios le está diciendo a Caín que el pecado está a la puerta y dice, a ti será su deseo. O sea, es como si el pecado quiere como controlarlo a él. El pecado, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él, o sea, tú puedes detenerlo, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le dice a Eva, tu deseo será para tu marido, es como diciéndole, tú querrás controlar a tu marido. Pero entonces él, en respuesta a eso, pecaminosamente te va a querer aplastar. Como consecuencia del pecado, la masculinidad y la feminidad quedan distorsionadas y de ahí en adelante lucharían por tener el control o una especie de liderazgo distorsionado. Dice Juan Sánchez, los hombres pecaminosos en general comparten una tendencia a dominar a las mujeres, mientras que las mujeres pecaminosas en general comparten una propensión a controlar a los hombres. El hombre que iba a ser ese proveedor y protector y guardián, ¿se acuerdan? Ahora, después de la maldición que iba a ser, iba a seguir siéndolo, pero ahora ¿cómo? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora sí el negrito del batey tiene razón un poquito. Entonces, fíjense cómo esa disfunción empieza en la primera familia a causa del pecado y cómo sigue hacia los hijos, porque Caín y Abel, Génesis 4, empiezan en un proceso en el que termina un hermano matando al otro, en que empieza a haber discordia, envidia, odio, asesinato, codicia, mentira y todo lo que sigue, siglo XXI, machismo, feminismo, promiscuidad, adulterio, ideología de género, uniones gay, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Evangelio hay esperanza de restauración para la familia. Si la Biblia llegara hasta ahí y quedáramos sin otra posibilidad, qué duro sería vivir en esta tierra. Pero saben que ahí mismo en Génesis 3:15, a través del juicio que Dios está dando a la serpiente, hay una luz de esperanza. Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Para Adán y Eva y para la humanidad eso era una promesa de que de alguna forma un descendiente de la mujer, un él, heriría en la cabeza a Satanás. A través del juicio viene esperanza para cubrir el pecado. Se sacrificó un animal porque Dios los vistió a ellos de pieles de animales y estaba apuntando a un sacrificio perfecto que habría de ser hecho para cubrir y para restaurar a la humanidad. Este Adán, ¿saben? Adán fracasó. La humanidad, nosotros hemos fracasado. Nuestra situación como descendientes de Adán es algo que es irreparable por nosotros mismos. Por eso fue necesario que Dios se introdujera en la creación. Jesucristo, la verdadera imagen de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el cual es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, vino a cumplir en obediencia perfecta cada una de estas cosas, el Hijo de Dios, en quien no se halló pecado,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió como sustituto, o sea, Él tomó tu lugar como un rebelde en Adán y llevó el castigo que tú merecías y que yo merecía. Y ese sacrificio perfecto fue aceptado por Dios. Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y por eso tenemos esperanza de que en su obra y en su vida podemos tener perdón y reconciliación con Dios, y además de que muchas de las cosas pueden ser restauradas en Él, en nuestras familias. Piensen en esto. O sea, en el Evangelio Dios está reconciliando todas las cosas en Cristo Jesús. Está trayendo el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, está reconciliando familias. En el Evangelio, Jesús, el postrer Adán, está formando un pueblo que está conformando su imagen. ¿Y saben cómo se llama ese pueblo? Iglesia. Ustedes. Ese plan de Dios original sigue en pie, solamente que a través de la iglesia, portadores de la imagen de Dios que están siendo conformados a la verdadera imagen de Dios que es Cristo, para llenar la tierra de su gloria. Ese momento ocurrirá cuando Dios intervenga en la historia completamente, pero ya está ocurriendo parcialmente y va en camino de ocurrir a través de la iglesia, quienes somos portadores de la imagen de Dios y conformados a la imagen de Cristo. Y quiero que piensen en algo, que Dios está formando una familia. O sea, ese pueblo de Dios es más que una nación o como un pueblo, un grupo de personas que se asocian. Es una familia. ¿Saben por qué? Porque esa familia tiene un padre en el cielo. Esta familia tiene hermanos. Nosotros somos hermanos unos de otros y tenemos nuestro Padre Celestial en común. De hecho, esa familia tiene un hermano mayor, que es el que ha hecho posible toda la familia, de hecho, Cristo. Tiene una herencia y unos coherederos juntamente con el hermano mayor, el primogénito. Esa familia también es una esposa de Cristo. ¿Sí ven cómo el Evangelio mismo está entretejido en la historia de una familia para la eternidad? Unas bodas del Cordero que ocurrirán entre una esposa, que si le ha concedido vestirse de lino fino, con el esposo, el Cordero de Dios. Y yo pensaba en esto, esperanza para las familias rotas. Yo decía, es que estas funciones y estos roles de Génesis parecen como tan ideales. Las familias hoy en día somos tan destruidas. Ya les conté la historia de la mía. Como que no hay esperanza entonces para las familias que se han quedado sin padre. Pues en mi caso yo me di cuenta, gracias a Dios, que no crecí al lado de mi padre, porque el Señor es muy bueno. Cuando conocí a mi papá después de 15 años y que nos reencontramos, yo dije, Señor, tú lo sabías muy bien. Si mi hermano, si yo hubiéramos estado bajo la influencia de este hombre, nuestra historia hubiera sido otra. Tú eres sabio y bueno en lo que hiciste. Tenemos un Padre Celestial. Así que si tú crees que perdiste tu Padre, realmente no has perdido nada, porque tienes un Padre Celestial que es bueno, que no te va a defraudar, que no es una vasija rota como nuestros padres terrenales. O por ejemplo, para mi mami era una promesa en su momento, Isaías 54:13. Ella decía, el Señor, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es mejor que tus hijos sean enseñados por el Señor que por un padre pecaminoso, ¿sabes? Hay casos en donde hay familias tan disfuncionales que ni siquiera existe la familia. ¿Qué dicen de los huérfanos? Que no tienen ni padre ni madre. ¿Qué hay para ellos? El padre de los huérfanos, ¿saben quién es? El Señor. Salmo 68:5. Y defensor de las viudas, por si hay alguna mujer aquí que está desprovista de su esposo, que está sin su esposo o sin hijos. No estás sola. Aunque padre y madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Así que si no tuviste ninguno de tus padres, tampoco estás sin esperanza. Para una mujer que está abandonada por su esposo, ella tiene primeramente un Padre Celestial, también tiene un esposo que es Cristo, y tiene un cuidado intencionado de Dios a través de la iglesia para esas mujeres en especial, y una familia de hermanos en la iglesia. Así que quisiera concluir con algo, y es que, si quieres nos puede mostrar la imagen final, Sebas, esa. Quisiera concluir con algo, y es que todo este proceso de la familia es porque Dios es una familia. ¿Se acuerdan ese primer punto? Dios nos creó como una familia. Dios de hecho nos redime y nos restaura para ser una familia en la eternidad. Pero también todo eso ocurre
donde Dios es el todo. Y quisiera que vieran la imagen, creo que me he pasado un poco de tiempo, entonces voy a enfocarme en la imagen para que ustedes vean este último concepto. Ahí en el libro de Efesios, cuando se dan unos mandatos para las mujeres, para los hombres, para los hijos, para los padres, para los siervos, para los amos, todo eso ocurre en el contexto de que primero es algo que está dicho para la iglesia, para la gente que ha sido redimida, que tiene un nuevo corazón en Cristo. Eso es para gente que ha experimentado el poder del evangelio. No podemos esperar que el mundo viva de acuerdo a nada de esto, no lo van a hacer. Ellos viven de acuerdo a sí mismos, son su propio Dios. Pero esto es para el pueblo de Dios. Segundo, en el contexto de Efesios, el punto acá es que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, así como también Cristo les amó. Entonces tiene que ver con imitar a Dios, o sea, los roles que ejercemos en nuestra familia como padres, como hijos, como esposo y esposa, en todos esos roles estamos imitando a Dios. Como padre, si quieres saber cómo ser un padre, ahí tienes a Dios Padre como ejemplo. Hijo, ¿quieres saber cómo es un buen hijo? Tienes al Hijo, a Cristo como ejemplo. ¿Quieres saber cómo ser una buena esposa? Tienes a la iglesia como ejemplo. ¿Quieres saber cómo ser un buen esposo? Tienes a Cristo como ejemplo. Entonces, quisiera que vieran algo ahí, y es que todo esto ocurre delante de Dios, el Dios que nos creó a su imagen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nuestra vida transcurre delante de Dios. Quizás a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está enfrente de otra gente, como que uno se cuida en sus palabras, como trata a los hijos, como trata a la esposa. Como que, uy, no, tengo que hacerlo bien, ¿no? Porque me están viendo. Cuando no hay nadie, entonces, ¡ah! ¿Sí? Pero tengan en cuenta algo, aquí está Dios delante. Nosotros estamos delante de Dios en todo el tiempo, así cuando la puerta está cerrada, cuando nadie está escuchando, Dios sí está escuchando. Nuestra vida transcurre delante de Dios. Nuestra vida transcurre delante de Dios y por eso debemos reverencia a la hora de vivir en cada momento y saber que estamos delante de Él. Esa es la primera idea que está arriba en la ilustración. La otra idea es que el motivo de nuestra vida de vivir como a Dios le agrada ni siquiera son otras personas. Tu esposa no merece que tú seas un buen esposo. Tú tampoco mereces que ella sea buena esposa, tú no mereces nada, ni la salvación. Todo lo recibes por gracia. Pero piensa en esto, realmente el que merece que tú seas un buen esposo, en última instancia, es Dios. El que merece que tú lo honres a Él a través de tu ser un buen esposo. ¿Sí entienden eso? Tus padres quizás no merecen que tú les obedezcas, porque te han maltratado, te han indignado, te han provocado a ira. Pero ¿saben quién se merece que tú les obedezcas? Dios sí merece. Cuando tú les obedeces, tú lo haces es por Él. Y quisiera que viéramos algo, esas dos ideas de cómo es Dios el motivo por el que hacemos las cosas. Cuando en Colosenses Pablo dice a los hijos obedezcan a sus padres en todo, ¿saben por qué lo dice? Colosenses 3:20, obedece a tus padres en todo porque esto agrada al Señor. Mis hijas saben que ellas me obedecen a mí no porque yo lo merezca, ni porque es que yo soy el padre entonces me obedeces, es porque eso le agrada al Señor. Y cuando tú me obedeces estás agradando al Señor y eso es lo que realmente en última vale la pena para que tú obedezcas como hijo. O las mujeres, por ejemplo, en 1 de Pedro 3, cuando dice que no se adornen con ostento, con joyas, con vestidos, con peinados, sino que lo que dice ahí es que su adorno sea incorruptible, con un espíritu tierno y sereno. ¿Por qué? ¿Porque su esposo lo merece? No, porque es precioso delante de Dios. Por eso es que una esposa se deleita en vivir con un espíritu tierno y sereno, porque eso es algo precioso a los ojos de Dios. A mí me impresiona esto porque digo, si el Señor puede ver algo precioso en una esposa, en una mujer, son esas dos cualidades que es como un tesoro que Él podría agradarse en sus hijas al ellas manifestar ese tipo de comportamiento. Volvamos a la imagen, por favor. A ver si ya termino. Entonces, delante de Dios, ¿cierto? Que nos creó a su imagen. Dios es el motivo de hacer todo esto que hacemos. La meta es Cristo, que es lo que ustedes ven al otro lado, creo que es este lado. La meta es Cristo, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Familias guiadas por el Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu Santo que esto es posible. Y Efesios precisamente dice esto antes de que empiecen esos mandatos para los papás, para los hijos, para las esposas, para los esposos. Dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, que subraye ese pasaje. Sean llenos del Espíritu Santo, es decir, no hay forma de ser una familia como a Dios le agrada en tus fuerzas.
necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas la guía del Espíritu Santo para ser una familia guiada por el Espíritu. Y hay esperanza para nuestras familias. No por nosotros, sino por lo que Dios puede hacer en nuestras familias. Por su poder obrando en nuestras debilidades, en nuestros fracasos también. Restaurando, restituyendo, reconciliando. Ayer estábamos en una iglesia enseñando sobre el tema de la sexualidad y muchas cosas se nos acercaron dos familias y decían, no, es que esto ya yo lo escuché muy tarde. Ya, creo que ya he cometido todos los errores que hubiera podido cometer, mis hijos ya están perdidos. Y déjenme decirles algo, y es que en el Señor las cosas pueden ser restauradas. Y quisiera que termináramos viendo en Joel capítulo 2. Versículo 13. Joel 2:13 dice: el pueblo de Dios ha sido juzgado por Dios a causa de sus pecados. Ellos han sufrido las consecuencias del pecado, y la forma como lo describe el profeta es que ellos han sido objeto de unos insectos como la langosta, el saltón, el revoltón, como que han destruido todo lo que era de ellos. Y el Señor les está llamando a arrepentimiento. Les dice: rasguen sus corazones y no sus vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Dice la Reina Valera. O sea, Dios se duele del castigo. Él prefiere la misericordia, la clemencia, más bien es grande en misericordia. Y algo impresionante es que cuando el Señor le da una promesa a su pueblo de restauración, vayan al versículo 15 de Joel 2:25. Dice, y en la Reina Valera dice esto, estoy leyendo de Reina Valera acá, dice: y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Saben qué? Hay una cosa que uno nunca puede recuperar y es el tiempo, ¿saben? El tiempo no se recupera, ya pasó. Pero en la economía de Dios, de alguna forma, el Señor está diciendo que Él puede restituir los años que comió la langosta, el saltón y el revoltón. Entonces, créanme que de alguna forma que uno no puede entender, si tú te acercas al Señor y permites que Él obre restitución, llegas en arrepentimiento a Él y permites que su Espíritu obre en tu vida, hoy puede ser el primer día de tu vida, porque los años pueden ser restituidos. Tú no entiendes cómo, pero no está perdido el caso para nuestras familias. Si es que creemos esto, hay esperanza en el Evangelio. Oremos. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tú mismo eres el gran ejemplo, tú mismo nuestro Dios glorioso, eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos has creado para tu gloria, quien has puesto tu imagen en nosotros. Y perdónanos porque hemos quizás transgredido la imagen que has puesto en nosotros al pecar, al no reflejar esa bondad tuya hacia otros, hacia nuestras familias, hacia nuestras esposas, hacia los esposos, los hijos, a los padres. Perdónanos porque hemos pecado contra el cielo. Hemos pecado contra el cielo y nuestro anhelo es ser restaurados en Cristo. Que la sangre tuya pueda limpiar nuestra vida, que esa restitución que solamente tú puedes ofrecer a nuestras familias pueda seguir obrando o pueda empezar a orar si hay personas acá que no han experimentado el poder del Evangelio. Es en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, la verdadera imagen de Dios invisible, el Hijo de Dios, quien es nuestro ejemplo. Sabemos que nuestra vida transcurre delante de ti, estamos delante de ti. Perdónanos porque a veces pensamos que podemos actuar y vivir como querramos, pero cada cosa, cada actitud, cada pensamiento, cada acción está diciendo algo. Y queremos poner nuestros ojos en ti, Jesucristo. Pedir que tú sigas formando tu carácter en nosotros por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que nuestra motivación deje de ser el hombre, porque sabemos que nos ha decepcionado. Gracias porque sabemos que es en ti donde encontramos fuentes de agua viva, donde podremos beber sin volver a tener sed jamás,
Todos los demás han demostrado ser cisternas rotas, fuentes de aguas que nos sacian. Y gracias porque tú eres quien puede satisfacer plenamente nuestra vida y rebosa eso en nuestra vida para amar a otros, para amarnos mutuamente como esposos, para vivir esa bendición y esa hermosura de ser complemento, de tener roles distintos que tú has pensado y has diseñado, aún para los hijos, de vivir bajo la autoridad de sus padres, porque eso te agrada a ti. Señor, que eso sea la dirección en que vamos a caminar, Señor, guiados por tu Espíritu, que nos guía a Cristo, que nos guía al Padre, que realmente es el que posibilita todo esto y unas familias que te den gloria a ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Oramos en tu nombre, Jesús, nuestro mediador. Amén y amén. Amén.